Hoy voy a comparar dos de las mejores cámaras 360 grados, la Insta360 One RS de 1 pulgada, que sigue siendo considerada por muchos como la mejor cámara 360 para consumidores, gracias a este brutal sensor de 1 pulgada, frente a la espectacular X5 que ha dado un tremendo golpe sobre la mesa, pero ¿será suficiente en condiciones de baja iluminación para superar a la One RS? Y es que aparte de las diferencias en las medidas, peso y sobre todo la modularidad que contaba la One RS, cuenta con estos sensores de 1 pulgada frente a los de 1 partido de 1,28 pulgadas, así como una apertura de lentes superior de f2.2 frente a f2.0, por lo que todavía hoy siguen siendo mejores los de la One RS de 1 pulgada de Leica. Sorprendente, ¿verdad? Y por eso te voy a mostrar principalmente tomas comparativas en situaciones de baja luz, porque realmente no hay ningún motivo para elegir esta One RS de 1 pulgada si vas a grabar con buena luz o exteriores. Las imágenes son muy similares y es que además la X5 es más barata, tiene más resolución hasta este 8K 30 frames por segundo, que me parece que se ve espectacular, tiene una pantalla mucho más grande que es más cómoda de utilizar, como habréis visto en mi review completa que os dejo por aquí arriba. Y no tienes que desmontarla entera para cambiar la batería o la tarjeta. Y además tiene muchas más funciones que desgraciadamente la One RS se le nota a los años. Es muy incómoda de utilizarla, sobre todo el menú es una pantalla muy pequeña y únicamente llegamos hasta un vídeo de 6K a 30 frames por segundo. Pero ¿y qué pasa en la fotografía, David? Pues que tenemos 72 megapíxeles en la Insta360 X5, una burrada, frente a los 21 megapíxeles únicamente a los que alcanza la One RS de 1 pulgada. Pero que si ampliamos los detalles, vemos cómo con buena luz tampoco hay unas diferencias muy llamativas. La One RS sigue sacando pecho y consigue muy buenos detalles en objetos lejanos, tanto en fotografía como en vídeo, como vemos en estas imágenes cuando ampliamos un 100%, un 200%. Por cierto, si estás buscando ofertas en estas cámaras y sus accesorios, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Sin embargo, cuando hablamos de grabar con poca luz, la cosa no está tan clara, porque en teoría los sensores más grandes te dan mucha más ventaja frente a los de la X5, en teoría, porque a diferencia de la X5, esta One RS de 1 pulgada no cuenta con un modo especial para grabaciones con poca luz. A pesar de esto, todavía sigue funcionando perfectamente y ofreciendo muy buenos resultados, tanto en vídeo como en fotografía nocturna, donde se sigue defendiendo bastante mejor que en vídeo, tengo que decirlo. Y es que este Pure Video de la X5 hace un trabajo excepcional, al menos en mi opinión, al igual que ya te enseñé en la comparativa de la X5 frente a la X Pro 2 que os dejo por aquí arriba. Porque no solo se trata de grabar por la noche, sino también de grabaciones hechas en interiores con luces artificiales. Porque sí, hay muchos agentes inmobiliarios que siguen utilizando esta cámara, la One RS de 1 pulgada, para grabar interiores de propiedades, sobre todo para realizar fotografías 360 grados, y donde aquí quizás no vea una mejora clara en las capturas estáticas de la X5, llegando incluso a ser inferiores en algunas escenas cuando ampliamos en objetos puntualmente, eso sí. Aunque si eres un profesional del sector, te voy a recomendar que le eches un vistazo a mi vídeo de la Realsig Aloys M2, una cámara brutal para el sector inmobiliario. Te lo dejo por aquí arriba. Pero lo que resulta más que claro en todas estas tomas es que la X5 crea unas imágenes más claras, quizás un poco sobreexpuestas. Y es que muchas de estas grabaciones las he hecho en situaciones donde ya había poca luz y además he emitido movimientos en la escena. Esto es clave para comprobar así cómo responde la estabilización en condiciones de extrema baja luz, de luces artificiales, donde el control automático de la exposición de las cámaras reduce la velocidad de la obturación, lo que permite al sensor capturar más luz, pero causa más desenfoque por movimiento, como estamos viendo en la One RS. Por cierto, ¿sabes que el bitrate de los vídeos de esta cámara es de máximo 120 megabytes, muy cercano al 8K de la X5,
con tan solo 135 megabits por segundo. Si nos vamos a las tomas nocturnas, la One RS mantiene esos 120 megabits por segundo y la X5 en una horquilla que va desde los 115 a los 120 megabits por segundo. Nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta estos resultados que nos ofrece el modo Pure Video. Y aunque tenía esperanzas que la One RS siguiera siendo superior a la X5 simplemente por esos pedazos de sensores que monta, lamentablemente no es así. Y es que la marca ha hecho un trabajo brutal en el tema del firmware y software para las cámaras. Y esos tres procesadores que tiene dentro la X5 hacen un trabajo brutal, consiguiendo más luz, más estabilización y sobre todo menos desenfoque, con lo que en resumen pues tenemos más detalle en el vídeo final. Porque cuanto más oscura es la escena, más evidente es la diferencia. La X5 se maneja muy bien en condiciones de luz extremadamente bajas, mucho mejor que la One RS. ¿Y qué pasa con el audio, David? ¿Has hablado de vídeo y de foto? Pues aquí os voy a dejar un par de pruebas, aunque creo que vas a notarlo enseguida. En la One RS de 1 pulgada de Leica, ¿cuál se ve mejor? Cuando tenemos muy buena luz, estamos a plena luz del día, ambas cámaras se ven prácticamente igual. Así que 8K 30 frames por segundo modo Pure Video, 6K 30 frames por segundo One RS. Y por cierto, ¿qué tal se escucha el sonido de mi voz cuando justo ahora mismo no hay coches pasando? Estoy probando ahora mismo el sonido de la Insta360 X5. Está One RS 1 pulgada de Leica con el sensor de 1 pulgada que debería coger mucho más luz, pero como estáis viendo la imagen es mucho más. En mi opinión, en 2025 no hay razón para comprar la One RS de 1 pulgada. Aparte que ya no está disponible en la tienda oficial de Insta360. Tienes que irte a buscarla a otras tiendas o incluso de segunda mano. Yo elegiría a día de hoy la X5 sin pensármelo, incluso si tuviera que grabar principalmente en interiores. Es más, creo que vale la pena hacer el salto, sobre todo si la vas a utilizar para fines profesionales. La mejora en la calidad de imagen, y especialmente en el modo vídeo con ese Pure Video, la facilidad de uso con su pantalla mucho más grande y esa versatilidad con todas las funciones y modos que integran, justifican totalmente el salto a la X5. Y como siempre, sabes que en la descripción del vídeo tienes mi enlace para comprar la cámara con la que te llevas un palo selfie de regalo al comprarla. ¿Qué te parece? ¿Te han sorprendido los resultados? ¿Esperabas que la X5 pudiera igualar o incluso superar a la One RS en baja luz? ¿O quizás crees que me estoy equivocando y me he dejado algo fuera de la comparativa? Dímelo en los comentarios porque me interesa saber mucho tu opinión como creador, como usuario o como agente inmobiliario. Nos vemos en el siguiente vídeo.